Continuamos contigo, Manuel. Ya me has robado algunos minutos. Bien, yo decía que es importante tener en cuenta a los actores. Están esos tres actores, esos cuatro actores, uno de ellos en nuestro continente, que es Cuba, que es el gran agente de la subversión en el continente, y los otros tres actores externos, que son potencias totalitarias, que tienen un papel extremadamente, digamos, comprometido en el aspecto económico con Venezuela. Y luego está el actor principal del continente, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen momentos en que tiene políticas erráticas, ¿no? Es decir, se hizo una encuesta de cuál había sido el mejor presidente de los Estados Unidos en los últimos 50 años, en el último medio siglo, y cuál había sido el peor, ¿no? Es decir, desde luego, para el mejor no había mucho que discutir, porque el mejor presidente de los Estados Unidos en los últimos 50 años fue Ronald Reagan. Ronald Reagan resolvió el problema de Centroamérica con los acuerdos de Esquipula, resolvió el problema de nuestro Caribe insular con el tema de los acuerdos de la cuenca del Caribe. Cuando Henry Kissinger le planteaba a Ronald Reagan un acuerdo SALT III, Ronald Reagan siguió los consejos del que había sido asesor de Carter, Zbigniew Brzezinski, y planteó la guerra de las galaxias y derrotó al comunismo sin tirar un solo tiro. Eso ya lo convierte en un ser histórico, ¿no? Es decir, es un elemento histórico muy importante, porque la derrota del comunismo, reconocida por el propio Gorbachev cuando fue ante la tumba de Ronald Reagan a rendirle homenaje, es la mayor hazaña de carácter, digamos, político que se ha logrado en los últimos años. Y tras Ronald Reagan, el peor presidente, para mí, yo creo que fue Jimmy Carter, que facilitó la salida de la dictadura de Somoza, que ahora quiere votar por Camacho, para implantar la dictadura de los sandinistas. Es decir, cuando Somoza sale del poder en Nicaragua, Somoza, que había sido pues un hombre formado en las escuelas norteamericanas, y que había logrado un acuerdo con Carter, su salida, de que se le dejara residir en Estados Unidos, e inclusive había advertido a Carter que en el acuerdo, que lo que él deseaba era que no se destruyera la estructura militar de Nicaragua, porque él conocía que los comunistas lo primero que hacen es destruir el ejército. En la primera acción de Chávez y de los cubanos fue la de destruir el ejército de Venezuela. O sea, sí que tenía una gran cantidad de estructuraciones muy bien organizadas. Aquí está mi amigo Trotsky, que lo sabe perfectamente, porque ha compartido con muchos oficiales venezolanos que han sido alumnos nuestros en las Fuerzas Armadas. Eran personas de una gran formación, porque había una estructura muy bien organizada. Todo ese mundo fue derrumbado. Hay una explicación que incluso no aparece directamente relacionada con lo que estoy evocando ahora, que es la explicación que da la doctora neurocientífica del Centro de Cuba, Hilda Molina, que ha hecho un libro muy interesante, porque ella ha mostrado el surgimiento de muchas de las ideas de Fidel Castro. Fidel se instalaba en el centro, a veces en las mañanas, a holgar, y ahí despachaba, porque un espíritu revoloteador que está en cualquier sitio, y a veces se coge con un funcionario y se instala allí, y de allí despacha, porque es un temperamento no organizado para el ejercicio del poder. Visita sorpresa. No, y además allí se instaló, ¿no? Y tuvo largos diálogos, y ella escribió un libro que ella iba escribiendo sobre los diálogos, y una opinión positiva de Hugo Chávez, ¿no?
ella lo cuenta perfectamente. Dice que la palabra clave con que Fidel le definía a Chávez, que era muy parecido a Fidel, porque era logorreico, torrencial, pero vacío, tiene mucho menos cultura que Fidel. Él decía que Chávez para Fidel era payasesco. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que no se equivocó Fidel. Se equivocó en muchas cosas, pero en eso no se equivocó. Entonces, cuando él descubrió que podía manipular como un titiritero a ese personaje, pero además que tenía la posibilidad de tener un país, que Cuba siempre ha sido un país financiado, de tener un país del cual drenar recursos, que en el caso de Venezuela, pues evidentemente lo invitó a una conferencia sobre Bolívar, y allí pues fue invitado por Eusebio Leal, no por Fidel, pero Fidel lo recibió en el aeropuerto como una sorpresa, ¿verdad? El comandante mismo lo recibe, y al final pues el hombre, bajo el encantamiento del líder máximo, se convirtió a Venezuela en un país satélite de La Habana. Y entonces eso evidentemente constituyó prácticamente una deriva, porque rápidamente Fidel se empeñó en aplicar todos los mecanismos cubanos, es decir, los comités de defensa de la revolución, la Unión Cívico-Militar. La Unión Cívico-Militar, es decir, la incorporación del pueblo a los mecanismos de delación de la población, el asistencialismo, trasladó a unos 10.000 médicos cubanos hacia Venezuela, una forma también de él asegurar sus finanzas para pagar el petróleo con el trabajo esclavo de sus médicos. Y igualmente comenzó todo el proceso de infiltración en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, es decir, porque los espías cubanos comenzaron a hacerle un programa de dominio social. Es decir, naturalmente Venezuela no había logrado, no lo logró Chávez, ni tampoco Maduro, reducir toda la clase política al ideal del partido único, a la sociedad de pensamiento dirigido, a una sociedad de autosubsistencia, que ya sí se vive, porque en Venezuela se está incluso comiendo en gran parte los desperdicios de los hoteles. La gente va buscando comida, porque no hay comida. Una de las cosas es que la primera cosa que desaparece en el régimen comunista es la comida, ¿no? Y luego el dinero, ¿no? El dinero llega a un momento de grado de tal desvalorización del dinero, que yo recuerdo que vi a un personaje en Venezuela que cogió 10 millones de bolívares y lo tiró por la ventana. A ver si a alguien le interesaba. Sí, porque evidentemente lo primero que hacen es destruir toda la riqueza. Y él comenzó con todo un sistema de expropiación de las personas. Si expropiese, y muchas de las personas, incluso yo recuerdo el caso del difunto Cisneros, que en la primera etapa intentó colaborar con el régimen de Chávez. Colaboró. Fue un puntal. Sí. Fue un puntal, pero digamos, quiero decir, cuando digo intentó colaborar, se dio fondos. Colaboró, Manuel. Colaboró con dinero, con recursos, con el objetivo quizás de aplacar al león, pero el león no se aplaca con dádivas. El león quería la supresión de la oligarquía, que él llamaba así, porque una de las fuentes principales del régimen es el resentimiento, que es una de las fuerzas mayores que Chávez utilizó para dividir a los venezolanos, para dividir a las familias, para dividir a la sociedad, para crear toda una capacidad de odio social. Estaba ahí, estaba latente. Estaba latente, pero digamos, él lo exacerbó y lo convirtió en una fuerza histórica importante.
Y eso hizo que se redujera y se condujera como toda una campaña de odio de un pueblo contra otro, o sea, tratando siendo el mismo pueblo, de un pueblo contra otro, siendo el mismo pueblo, pero o sea, el mismo pueblo pero, contrapuesto, y él, a partir de ese odio social, de ese resentimiento, de toda esa los bajos fondos de lo que había sido la situación venezolana, él destruyó la convivencia, ¿no? Sí. Naturalmente, eso hizo que pudiera robarse las elecciones continuamente. De hecho, sí, Chávez comenzó a robarse las elecciones en Barinas, cuando ganó su padre, que no ganó, porque el propio Céspedes me dijo a mí, se ganaba siempre por el mismo porcentaje en todas los estados de Venezuela. Es decir, había una situación de que introdujeron mecanismos electrónicos de fraude, secuestraron el sistema electoral, y a partir de ese secuestro la gente vota pero no elige. Entonces era una forma de evitar que la voluntad de las personas, que se aplicó en algunos estados de Estados Unidos también. Ahora en la no, porque el voto electrónico del 20. Sí. El voto electrónico permite eso, permite ese tipo de manipulación. Es que es difícil, porque es que eso es un sistema encriptado. O sea, eso es cada acta que sale de ahí tiene un código de verificación, una firma, y además tiene una QR también. Eso es muy difícil. Cuando la máquina electoral te da el voto que sale inmediatamente, tú ejerces el sufragio. El voucher. Ese voucher queda registrado en un sistema. El problema es quién maneja el sistema electoral, que normalmente son todos los poderes que están a favor del oficialismo. Por eso es que actualmente no se pueden mostrar unas actas, porque las actas reales son muy difíciles de sacarle una fecha que no fue. Porque yo voté a las 6 de la tarde. ¿Y cómo hacen para clonar el mío para que salga con la misma firma? No, pero además sale con un código de barra. Exacto, es muy difícil. O sea, las actas que Maduro quiere falsificar con ayuda de los chinos y de los cubanos, no podrán ser mostradas, porque cuando se compaginen con actas reales, se verá que no tienen el código de barras correspondiente a... Código de barra, hora y firma. La hora y al mismo tiempo, y la firma y la huella de los... es que todos. La firma ahorita más o menos de los testigos. Es decir, que evidentemente es una especie... Él sabe que no puede someterse a un escrutinio, porque significaría su derrota política, pero al mismo tiempo, como ellos están embarcados, porque estamos hablando de personas que no pueden abandonar el poder sin ser perseguidos. Hay una orden de captura para Maduro, para el Diosdado Cabello y para Padrino por narcotráfico, porque conjuntamente con La Habana han formado también un eje del narcotráfico. Es decir, el cártel de La Habana, el cártel de los Soles, con los cárteles que están operando en América, en sentido político, con la FARC, y eso evidentemente forma un núcleo político delictivo. O sea, la DEA tiene 15 millones de dólares por la captura de Maduro, 10 millones por la captura de Diosdado Cabello. Yo creo que son cantidades irrisorias. Yo pienso y soy partidario de que los Estados Unidos aumenten la oferta y aumenten la captura de Maduro a 150 millones de dólares. De manera tal que la gente del Mossad, que pueden estar interesados en una oferta mayor, si se ofrece Blackwater, 100 millones. Sí. Bueno, con menos de ahí, Blackwater. O sea que si pues tienen que aumentar la oferta, porque no es verdad que nadie se va a tomar una operación tan importante por 10 millones de dólares. Pero por 100 millones de dólares por Maduro, por 100 millones de dólares por Diosdado Cabello,
y por $100 millones por padrino, que tiene un nombre muy ajustado a su oficio de narco, pues evidentemente se puede lograr. Yo pienso que... ¿Y cuánto por Amoroso? Por Amoroso, $5 millones. Eso no vale. Eso no vale nada. Eso no vale $1. Eso es un peón. Yo pienso que estamos en una situación extremadamente importante, y yo pienso que los Estados Unidos han cometido el mismo error de Carter durante la etapa de Nicaragua. Es decir, ellos llevaron todo a los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados suponían que Maduro iba a celebrar elecciones libres, que iba a permitir a María Corina Machado, que es la líder del país en este momento, y concurrir a las elecciones, y que iba a respetar unas elecciones con una fiscalización internacional. Maduro no ha respetado nada, no ha respetado los acuerdos de Barbados. Los Estados Unidos comenzaron ellos cumpliendo con parte de los acuerdos de manera unilateral, sin retener, es decir, le dieron a los narcosobrinos, que era los acuerdos de Barbados. No, los Estados Unidos, para facilitar eso, le dieron a los narcosobrinos, a Maduro y a Alex Saab, que eran fichas importantísimas para la justicia. Y evidentemente el gobierno de Venezuela, después de tener a esas personas bajo su mando, ¿no? Nuevamente, o sea, liberados por los Estados Unidos, que eran delincuentes de su propio régimen y producto del ejercicio del narcotráfico, no lograron nada a cambio. No hubo nada a cambio. Es decir, dieron a Venezuela elementos de ventaja sin obtener nada a cambio. Yo pienso que la única opción es que la administración estadounidense se aboque a una revisión de su política, y que comiencen las sanciones de carácter económico, los reconocimientos de los gobiernos, porque Maduro esta vez no va a ser como en el 2018, ni como en las veces anteriores. Yo pienso que el fin está cerca. No hay que dudar de que un régimen que aparentemente es muy sólido, pero evidentemente tiene muy pocas posibilidades de salida. Gracias, Manuel, por esas reflexiones y conclusiones prácticamente. Después te manda don Bienvenido unas felicitaciones por esa exposición, y de parte mía.